Muy bien. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos en esta ocasión que estamos dentro del curso que se está impartiendo de pensamiento de crítico, pensamiento sistémico, matemático, creativo. Y le hemos pedido al doctor Miguel Ángel Castro nos imparta su experiencia, sus comentarios, su vida de desarrollo en este momento. Entonces me voy a permitir de manera muy sucinta presentarlo. Miguel es un profesional altamente dinámico con una trayectoria destacada en el desarrollo de negocios, consultoría y gestión de proyectos. Él es arquitecto certificado por Google Cloud. Se especializa en integrar la innovación en un profundo conocimiento del crecimiento empresarial. Su PhD en administración enfocada en PLSSM es una metodología esencial en el análisis de datos y modelos con estructuras complejas, lo ha consolidado como un pionero en la región. Como especialista de Google Cloud, Miguel se enfoca en trabajar con organizaciones en la implementación de Agentic Human Argumentation, maximizando el potencial de la IA en beneficio de las personas y de su productividad, con infraestructuras escalables y soluciones customizadas a la industria y centradas en el cliente. Su desempeño como vicepresidente en expansión en Gusta Corporation subraya su liderazgo en el desarrollo de estrategias de negocio y consultoría de alto impacto. Miguel, nuestro amigo Miguel, también ha desempeñado un rol clave como consultor senior en el desarrollo de negocios, brindando asesorías a empresas en diversas industrias para expandir su presencia en el mercado global, impulsándolo a explorar nuevas oportunidades y alcanzar un crecimiento sostenible. Te agradecemos, Miguel, de todo corazón. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Igual Sí, la presentación está en sus pantallas, ¿verdad? sí, Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, primero, agradeciéndole de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, primero, por agradecerle mucho a la doctora Marester por esta invitación y, lógicamente, a UIMEX por darnos este espacio para poder compartir y poder, bueno, conversar un poco acerca de nuestras experiencias y que ojalá que estas experiencias les puedan agregar valor a cada uno de ustedes. Muchas gracias también, doctora, por la reseña inicial. Me hace muchos honores. En realidad, lo que hemos hecho en el tiempo que Dios nos ha dado de vida es intentar aportar y generar el mayor valor posible en las actividades que tenemos en el día a día. Y bueno, Dios nos ha bendecido con mucho éxito. Así que muchísimas gracias. Bueno, les comento, cuando empezamos a conversar con la doctora de este proceso donde está la interjección entre lo que es el pensamiento sistémico y la inteligencia artificial. Me vinieron muchas potenciales historias a la mente después de haber pasado ya mucho tiempo en el área del desarrollo de soluciones tecnológicas. Y bueno, hoy les he traído una historia en particular. Eh, Lógicamente, por temas de NDA, está enfocada de una forma poco más didáctica, pero hoy les he venido para hablarles de Mariana. Mariana. Es una directora de operaciones en una empresa de servicios turísticos, ubicada en una ciudad costanera que dependía mucho del turismo estacional. Por su trabajo, Mariana estaba colocada en el centro de una serie de decisiones rápidas, solicitudes urgentes, hojas de cálculo interminables y reportes que rara vez llegaban a tiempo. Cada semana a Mariana le parecía que las cosas eran un caos. A veces lograba salir adelante y otras veces no. Otras veces el desorden las vencía.
Una de sus mayores frustraciones era la inestabilidad de la demanda. Algunos meses, como ustedes habrán visto en las operaciones hoteleras, la ocupación estaba muy alta y no daban abasto. Y otros meses, en cambio, los hoteles quedaban medio vacíos. Las quejas eran constantes por falta de atención, por demoras, por sobreprecio, por falta de disponibilidad. Mariana sabía que no era un problema fácil. Había demasiadas variables, así que tomó una decisión muy trascendente. Decidió apostarle a la inteligencia artificial. En este proceso, su equipo implementó una solución que era un sistema capaz de rastrear las tendencias. Como ustedes saben, la IA ha avanzado mucho y hoy por hoy este análisis de tendencias podía partir de las búsquedas en línea, observar lo que decían los turistas en redes sociales, presidir la demanda con la demanda futura, con la demanda actual, y con una precisión que parecía casi mágica. Comenzaron entonces, junto a su equipo, Mariana, a tomar decisiones más informadas, más rápidas, con mucha información, muchas gráficas. Parecía que se estaba tomando una decisión que les llevaba a la eficiencia. Pero después de varios meses de esto, se dio cuenta todo el equipo que algo en el fondo no estaba funcionando como ellos pensaban. Este era un problema sin síntomas. Las decisiones parecían correctas, pero se generaban efectos colaterales. Cuando se aplicaban descuentos para llenar habitaciones, el personal no daba abasto y el servicio se deterioraba. En cambio, cuando automatizaba tareas para ahorrar costos, los clientes se quejaban por sentirse ignorados. Subía la ocupación y bajaban las evaluaciones en línea. Mariana empezó a sentirse atrapada. ¿Cómo era posible tener tantos datos y al mismo tiempo estar cada vez más lejos de lo que era una solución real? Y fue entonces cuando Mariana asistió a un seminario de liderazgo. Y justo fue un seminario de liderazgo sistémico. Y en este escuchó una frase que le resonó con fuerza. Lo que ves como el problema es solo un síntoma. Mira el sistema. Como ustedes saben, esta frase engloba el contexto del pensamiento sistémico. Y eso fue lo que encendió en Mariana una llama que le llevó a hacer cambios profundos. Esa frase la acompañó de vuelta a casa. Empezó a observar a su empresa con ojos nuevos. Comprendió que lo que parecían errores eran en realidad síntomas de algo mucho más profundo. Un sistema de relaciones ocultas, dinámicas mal entendidas y consecuencias no previstas. Comenzó a explorar entonces más profundamente el pensamiento sistémico. Un enfoque que, en lugar de enfocarse en los síntomas, busca comprender la estructura subyacente que genera los patrones del comportamiento. Mariana descubrió que los problemas de su organización no estaban en las personas ni en los productos, sino en las interacciones. Empezó a reunirse con sus equipos, empezó a reunir a los equipos que nunca se habían sentado juntos y hizo mapas visuales de cómo una decisión de marketing afectaba a recursos humanos. Y con la política de precios terminaba influyendo en la moral del equipo en recepción. Se dio cuenta que todo estaba conectado, todo era parte de un sistema. Decidieron entonces integrar el poder de la IA con esta nueva forma de pensar. La IA seguía detectando patrones, pero ya no serían interpretados como hechos aislados. Cada dato sería ubicado dentro de un sistema. Mariana y su equipo comenzaron a trabajar con un modelo de PLSSM y estas técnicas les permitieron traducir la complejidad de las variables y de las relaciones que podían observarse, medirse y validarse empíricamente, y descubrieron, por ejemplo, que la percepción de la calidad no dependía solo del precio o de la velocidad del check-in, sino también del ambiente emocional del equipo de trabajo. Los resultados de estos modelos resultaron en cosas sorprendentes. Las decisiones que parecían acertadas a corto plazo estaban en realidad debilitando el sistema a largo plazo. Los descuentos excesivos que se generaban, que generaban ingresos inmediatos, pero también generaban saturación en el personal.
menor empatía con los clientes y finalmente menor lealtad. Comenzaron entonces a hacer simulaciones para ver cómo estas interacciones realmente afectaban las causas y las consecuencias. De cada decisión que se estuviera tomando, estábamos leyendo ya una relación sistémica de todos los actores y de todas las posibles causalidades. En base a esto, Mariana rediseñó su estrategia. Y los resultados fueron impresionantes. No de forma drástica, sino con pequeñas intervenciones conscientes, cambió los incentivos del personal. Ya no se premiaba solo a la eficiencia, sino también a la colaboración y al aprendizaje. Moderó las promociones, no más guerras de precios, sino estrategias pensadas a partir de la capacidad real del sistema. Abrió espacios de diálogo horizontal para que los equipos comenzaran a compartir experiencias y a reflexionar en conjunto y a construir un conocimiento en comunidad. Con esto, con el paso de los meses, los cambios fueron evidentes. El personal ya no sentía que trabajaba para apagar fuegos, sino para construir algo coherente. La rotación disminuyó, los clientes notaron una experiencia más humana y las evaluaciones online mejoraron. Y lo más importante, se respiraba un clima de trabajo positivo en los hoteles. Por fin tenían dirección. Ahora, las conclusiones que Mariana pudo sacar fueron bases. El, el comprender y actuar en la complejidad es un proceso que necesita varios actores y un conocimiento claro de las interacciones que esta complejidad lleva. El pensamiento sistémico nos da esa habilidad. Por el otro lado, la parte técnica de la inteligencia artificial nos permite analizar los procesos estadísticos que pueden visualizar las macro tendencias. Y por el otro lado, Partially Square Structural Equation Modeling, PLSM, nos permite mapear las relaciones que tienen todos estos diferentes actividades que en ciertos momentos parecen silos, pero que en realidad llevan un alto componente de correlación. Y con eso les acabo de contar la historia breve de Mariana y lo que Mariana hizo en los hoteles específicamente. Con esto vemos un ejemplo muy específico de cómo la IA y PLSSM se pudieron unir junto con el pensamiento sistémico para generar valor a largo plazo, en vez de tener procesos que se sienten que están sanando un punto como que fueran un curita y no nos permiten generar valor a largo plazo. Y en realidad, este problema es uno de los mayores que vemos hoy en la aplicación de inteligencia artificial. Hoy, en el día a día, lo que estamos viendo es que las aplicaciones de inteligencia artificial se están llevando a cabo en un sistema de tecnología por tecnología, en donde se descubre un problema, se implementa una solución y no se lleva a cabo todo el análisis necesario para, para evaluar todas las correlaciones que estas relaciones, que las relaciones de esa decisión pueden tener. Por eso es que les invitamos a entender que la inteligencia artificial asociada al pensamiento sistémico y a varias otras herramientas, entre las cuales puede estar PLSM, pueden ayudarnos para que la inteligencia artificial sea más humana. Y al ser más humana, me refiero a que entienda la relación y la correlación de las variables, que no es lo mismo que el análisis estadístico macro que hace la inteligencia artificial a gran escala. Entonces, dentro de estas relaciones, les invito a que utilicen el pensamiento sistémico en su día a día para que traiga valor en los procesos que ustedes están manejando. Y con eso les agradezco muchísimo. Muy bien, Miguel Ángel, a nosotros nos parece que este ejemplo de Mariana nos denota que muchas veces estamos trabajando sobre los procesos, sobre los sistemas, sobre los problemas, sobre las personas, pero no integramos el todo, ¿no? Creo que ahí
nos da clara luz de esta situación. Yo abriría los micrófonos a las personas que quisieran tener algún comentario, alguna cosa, dada la experiencia de Miguel Ángel, certificado por Google Cloud, que tengan en mente al respecto de esto que nos platica el día de hoy. Adelante, entonces, micrófonos abiertos, por favor. Gracias, Si María lo Esther. hacemos levantando la mano, adelante. Gracias. Sí, excelente. Lo que pasa es que nos estamos olvidando del factor humano, que tú muy bien lo has tocado. Yo acabo de hacer un artículo indexado sobre el tema, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con tecnologías innovadoras se olvidan del factor humano, del contexto, ¿no? Local, contexto cultural, ¿no? Entonces, esas variables, muchas veces la inteligencia artificial y las tecnologías innovadoras están aisladas, ¿no? O sea, se toma simplemente como soluciones a una determinada actividad, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico, como bien lo has expresado, nos ayuda a mirar de forma holística, de forma integral, de forma cómo esas interacciones se producen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente nos quedamos en el efecto, pero no miramos más allá de la raíz, que es el factor humano, ¿no? ¿Cómo lo miras tú eso, Claro que sí, Osvaldo, muchísimas gracias por tu comentario y sí, tienes toda la razón. Y justo ese fue el caso específico, ¿no es cierto? En realidad la falta de entendimiento de cómo perciben las personas, específicamente cuando hablábamos del tema de, claro, por un lado tú haces descuentos y los descuentos tienen este efecto, la gente compra más, pero no sabes cómo ese aumento en demanda en realidad genera problemas en la moral del equipo. ¿Por qué? Porque el equipo está planificando tener cierto número de camas llenas y cuando el número de camas son el doble y tienes un equipo que está planificando para cierto número de camas, pues lógicamente la moral de ese equipo decae y eso hace que la atención decaiga en la gente y a su vez la gente se siente mal atendida, entonces genera nuevamente una caída de la demanda. Ese fue el caso específico de Mariana. Entonces, fue ahí cuando hablamos de PLSSM. Te voy a ser franco, yo en ese momento estaba haciendo mi tesis doctoral en PLSSM, que es para mí una de las mejores herramientas para el análisis de relaciones y correlaciones con una muy pequeña cantidad de data. Te permite inferenciar de una forma muy eficiente y correlacionar lo que por un lado tienes con inteligencia artificial, en cambio donde estás usando big data y manejando números muy grandes, o sea, cantidad de data muy grande, y por el otro lado correlacionar con una muy pequeña cantidad de data cuáles son las relaciones y correlaciones de las decisiones que estás infiriendo. Y generar esos modelos correlacionados permitía, lógicamente, darse cuenta de cómo estas actividades podían estar causando daños en otras áreas y ya poder empezar a ver todo ya como un sistema y tomar acciones que lógicamente no generen ese efecto negativo, sino más bien acciones que puedan generar ese efecto positivo. Y esto podía diagramarse en el ambiente de PLSSM para poder ver cómo otro tipo de decisión podía generar una correlación inversa o otro tipo de efecto que es el que se estaba buscando en ese caso. Miguel, hay algunas preguntas en el chat que dice, ¿se puede considerar un aula de clase como un sistema complejo? Yo pensaría que sí. Yo no soy un especialista en pensamiento sistémico, tampoco me considero un especialista en PLSSM, pero sí tengo un profundo conocimiento de pronto y en inteligencia artificial también un poco. Sin embargo, creo yo que si ampliamos la visión de un aula de clases a la estructura que cada persona tiene dentro de eso, porque, digamos, tú llegas a una aula de clase y después llegas a esa aula de clase por media hora, 1 hora, 2 horas, o 3 o 5, 8 horas al día, pero fuera de esa aula de clase, cada una de las personas que integran ese sistema que está definido ahí, tienen otros sistemas inmensos atrás de ellos. El rato que se llevan y se unen dentro del aula de clase
pienso yo que se genera un sistema complejo. Pero doctora, de pronto usted podría aportarnos un poquito ahí desde su comprensión. La cuestión aquí también hay una pregunta, sí podríamos pasar a eso, pero aquí dice, eh, podría ser más bien sería más bien una institución educativa, ¿no? Como tal, que lo mismo Osvaldo está comentando, como una institución educativa, ¿no? Esta parte de algo más La complejo. institución educativa seguro es un Sí, sistema una complejo, claro que institución sí. educativa ya en forma global, digamos, podría considerarse como tal. Hay alguien que está preguntando si se puede dar alguna generalidad sobre PLCSEM, si nos podrías de manera sucinta hacer una aclaración en ese Claro que sí. sentido. Por favor, gracias, Miguel. Claro que sí, con todo gusto. Los PLSSM, sus siglas son Partially Square Structural Equation Modeling, ¿cierto? Que es un sistema de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales, ¿sí? Es un sistema de regresión eh, que utiliza los valores R cuadrado y los valores T para mapear las relaciones y correlaciones y inferir cuáles son las causas que pueden generarse de esas correlaciones y de esas relaciones. La ventaja de PLCC, como les mencionaba, es que es un modelo que funciona muy bien con poca cantidad de data, que permite inferir a gran escala en realidad, con 50 tomas con 50 muestreos, tú puedes tener ya una validez estadística muy alta. Eso, sí, un wrap-up, lógicamente hay mucha teoría al respecto, y si quieren entrar un poquito más en detalle, más que gustoso de poder hacerlo, mi correo está ahí, así que a sus órdenes si les gustaría profundizar un poco en PLS. PLCC. Muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional o experiencia con respecto de esto que ha vivido, ¿no? No sé, para la toma de decisiones a veces vemos el árbol tan alto, tan grande que no nos permite ver el bosque, ¿no? Entonces, creo que Sí, sí es Creo importante. que Diego quiere hacer una A pregunta, ver, Diego, doctora. adelante, por favor, tu mano Sí, muy buenas levantada. noches. Sí. Gracias, doctora María Esther. Buenas noches. Gracias, doctor Miguel Ángel. Vivimos en un mundo interconectado, interdisciplinar, transdisciplinar, hiperespecializado, con muchos problemas, con escenarios de complejidad y de incertidumbre. Es decir, hoy estamos en mi zona de confort, mañana no sé dónde estamos. Y eso permea en todo el tejido de la sociedad, estimado doctor, en todo lugar. Es decir, no es necesario estar en una situación de una formación de pre, posgrado o de quinto nivel. No. En todo aspecto hay incertidumbre. Por eso es que me llamó muchísimo la atención su explicación, muy bienvenida. Porque claro, en el caso de su presentación, claro, la persona buscó su opción correcta, es decir, voy a buscar herramientas de inteligencia artificial que me permita ser más eficiente y eso es hacia lo que corre el mundo, ¿no es verdad? Por eso, mi pregunta muy puntual. Es muy difícil con la inteligencia artificial ir avanzando todos los ámbitos que implica la gestión. Le hablo yo de mi experiencia en una universidad particular acá en mi país, en Ecuador. Qué difícil que es tratar con el género humano. Hemos llegado a esa conclusión. Yo trabajo en una facultad, en el equipo de calidad con personas y se sobreentiende que todos somos profesionales. Pero vuelvo a la conclusión, qué difícil trabajar con el género humano. De esta manera, a mi pregunta, a mi doctor, con mucho cariño. ¿De qué manera la combinación del pensamiento sistémico y la inteligencia artificial me puede a mí, como docente, como administrador, como gestor, cómo puedo yo mejorar mi toma de decisiones en un contexto específico? Mi área es la educación. Y bueno, ¿qué desafío pudiera tener una implementación correcta e incorrecta de estas dos variables, pensamiento sistémico e inteligencia artificial? Muchas gracias por el espacio, doctora María Esther.
Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias por la pregunta. Mira, hay tres partes me parece que vale la pena recalcar. Por un lado, cuando estamos hablando de implementación de tecnología, hay dos retos sumamente importantes. Por el un lado, la gestión de cambio. Eh, si tú implementas tecnología sin gestión de cambio, lo que pasa es que no hay adopción. Y si no hay adopción, entonces la implementación de tecnología nunca encuentras un retorno de inversión, nunca encuentras un alineamiento real. Y los proyectos de implementación de tecnología donde no se hace gestión de cambio, 95% de esos proyectos son fallidos, ¿no es cierto? Resulta que tú mides un año y medio después, y resulta que si implementamos en 1,000 personas, resulta que ahorita ya solo 30 están usando la herramienta, porque solo la gestión de cambio es la que nos permite garantizar que las personas cambien, porque la tecnología, como tú sabes, es una herramienta, pero tú coges, le das una herramienta nueva a alguien, le enseñas a usar hoy, utiliza hoy, mañana se aburrió y regresa como estaba haciendo ayer. ¿Y por qué? Porque llevaba 10 años haciendo como decía ayer. Pues si tú llegaste y en 2 días le dijiste haz esto nuevo, pues esos 2 días se borran en 10 minutos y de nuevo la gente regresa a sus métodos originales, que no necesariamente están mal, pero cuando tú implementas gestión de cambio, garantizas que el uso de la tecnología se lleve a cabo. Esto no te garantiza que vayas a tener los resultados que estás buscando, ¿no es cierto? Pero sí te garantiza que el uso de la tecnología se dé. ¿No es cierto? De ahí, el otro reto en la parte de la implementación de soluciones tecnológicas viene a ser, en realidad, es un reto multifacético y dentro de esto tenemos muchísima experiencia, eh, porque mi rol particularmente en la empresa en la que yo trabajo eh, es un programa que se llama Implementación Agéntica Humana. Y dentro de este programa nosotros validamos, antes de hacer una implementación de inteligencia artificial, nosotros validamos seguridad, gobernanza de datos, manejo de identidad, validamos que la infraestructura digital esté acorde para la implementación tecnológica que se va a hacer, que las bases de datos tengan el linaje, que tengan la disponibilidad, que sean bases de datos que pueden permitir los accesos. O sea, hay muchas cosas dentro del tema de bases de datos. Y que los procesos, que los workflows, que los procesos internos estén definidos de tal manera que la implementación tecnológica pueda afectar esos procesos. Porque lo que pasa muchas veces es que llega alguien, implementa una herramienta y dice, ahora vamos a trabajar aquí, pero el proceso está definido para manos, no para herramientas. Entonces, por más que se implemente herramientas, si el proceso no cambia, no podemos lograr el tema. Entonces, por un lado, como te decía, tenemos gestión de cambio. Por otro lado, tenemos una visión de 360 grados acerca de todos los factores que existen para una implementación tecnológica sea exitosa. Entonces, esas dos cosas nos van a garantizar que la implementación tecnológica tenga éxito. Y por el otro lado, para que el pensamiento sistémico encaje, y en el caso específico de Mariana hablábamos de PLS-SEM como una herramienta con la cual unimos la inteligencia artificial con el pensamiento sistémico, porque nos permitía manejar las relaciones complejas de relación y correlación de las variables. Eh, entonces, en esta otra fase es mucho los equipos, que en realidad poder sentar a toda esa gente que normalmente no se habla, por ejemplo, a finanzas, en el caso de Mariana, a finanzas y housekeeping, ¿no es cierto? A mantenimiento y marketing, ¿no es cierto? Porque en realidad normalmente decimos, pero ¿para qué le vamos a sentar a mantenimiento y marketing? Pero en realidad hay relaciones y correlaciones. Si las cosas están sucias, eh, ¿me entiendes? Marketing no puede lograr sus efectos. Entonces, ese mapeo de esas relaciones y correlaciones requiere, o sea, ningún experto puede venir a decirte así tiene que ser. Y ese es a veces un error, ¿no es cierto? De expertos o de gente de tecnología que viene y dice, no, es que yo te puedo solucionar el problema. Mentira, porque tú no conoces el problema. El que conoce el problema eres tú, es el cliente o es la persona que en realidad está dentro de la empresa
es el que conoce el problema. Lo que el experto puede venir a hacer es ayudarte a cuáles son las herramientas, pero el mapeo de esas relaciones y correlaciones viene del expertise interno, del equipo y de poder tener esas reuniones y poder darle ese ambiente de confianza que les permita definir esas relaciones y correlaciones, y ahí sí puede entrar herramientas como PLSSM para poder ayudarnos a poner en un diagrama de Venn y ver viendo dónde las cosas se unen y lógicamente generar los efectos que buscamos. Sí, me parece muy interesante, doctor, lo que usted manifiesta y realmente esa es la información que yo estoy necesitando ya que estamos en un proceso de autoevaluación y de acreditación institucional. Y queremos utilizar estas herramientas para un proceso de cambio, pero el proceso de cambio comienza desde la persona. Eso es lo que decía, desde dentro, la mirada desde dentro, salir de nuestra zona de confort y no pensar en que la IA, tengo temor en el manejo de la IA o de alguna plataforma que me va a robar la información, que no me va a aportar un proceso o asignar algún valor a un proceso. Yo le agradezco muchísimo, me ha ayudado mucho para aclarar este tema y obviamente tener muy claro el panorama que debemos seguir en mi universidad. Gracias, doctor. Para Gracias, doctor. servirte, Diego. No sé si me permiten alguien más o si tiene alguien una palabra, pues le doy paso, pero si me permiten, quería hacerte una consulta. ¿Da? Claro que sí, Osvaldo. Ya, a ver, que es interesante porque estamos aquí de diferentes sectores. Yo soy ingeniero civil también y manejo dirección de proyectos. Eh, y es algo que trabajé en mi tesis doctoral, ¿no? O sea, a ver, aquí hay que mirar dos cosas. O sea, no hay un formato, esto de la inteligencia y el pensamiento, no es que es un formato que tú lo tomas y lo aplicas nada más, no. Hay muchos otros factores que tienen que irse amoldando, por eso este es una causalidad circular, no lineal, ¿no? O sea que con cada ciclo, con cada aspecto que se van interactuando, se va modificando, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de proyecto, a veces lo aislamos, ¿no? Del contexto estructural interno de la organización, que implica la planificación estratégica, la cultura organizacional, el modelo de negocios, ¿no? Entonces, ¿por qué debe ser, por qué? Porque esto tiene una doble arista, este modelo que tú nos presentas, ¿no? El primero es estadístico, ¿no? Que es la segunda parte, y la primera que tiene que ver más bien con el desarrollar una visión del proceso que requiere tal cosa, por decir algo, cualquier proyecto, ¿no? El uno es más estadístico y el otro tiene que ver más con procesos. Entonces, cómo se fusiona en un ambiente a veces muy complejo? ¿No? Porque depende de la empresa, depende de la universidad, de la institución académica, del modelo de negocio. Cómo se puede interactuar si hay tantos componentes a la vez, ¿no? Es mi consulta, estimado. Claro que sí, Osvaldo. Mira, ahí es donde la inteligencia artificial nos ayuda. Y tú tienes razón, en el proceso como yo te lo planteo, hay dos factores estadísticos, ¿no es cierto? Por un lado, Big Data con la inteligencia artificial, que nos ayuda a encontrar patrones que normalmente el ojo humano no puede ver, ¿no es cierto? Ahí podemos analizar cientos de miles de variables, todas al mismo tiempo, una cantidad de data incuantificable, le metemos a la inteligencia artificial. Y utilizamos otro análisis estadístico como PLSSM, en cambio, para mapear la relación y correlación. Entonces, usamos análisis estadísticos muy distintos porque PLSSM es para análisis estadísticos con muy pocas tomas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos utilizado esto con 50 tomas y podemos llegar a un valor estadístico del 95%, 94, 95, ¿sí? Y nos enfocamos en la relación y correlación de las variables, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, descubrimos cuáles son las variables y cuáles son los patrones, y por el otro lado, mapeamos las relaciones y correlaciones de estas variables. Entonces, como decía Diego, el cómo los humanos, cómo les afecta a las personas lo que está pasando, que muchas veces estas relaciones y correlaciones no las ve la inteligencia artificial porque no son datos que se encuentran como variables de estadísticas en el análisis macro de la data. Entonces, esa es un poquito la respuesta. O sea, Big Data, si tienes muchos factores, utilizamos Machine Learning y nos aclara cuáles son las variables. Y por el otro lado,
queremos analizar el componente humano de relaciones y correlaciones. Hay otros métodos que nos pueden permitir eso. En el particular caso con el que yo tengo experiencia, PLS. No sé si eso subsana tu pregunta, Osvaldo. Muy bien, vamos a dar paso entonces, por favor, a Enio Mérida. Muchas gracias, Osvaldo. Adelante, Enio, y cerramos con Soraya también. Permite. Adelante, Enio. Muchas gracias, doctor Alcántara, por la oportunidad. Bueno, gracias, doctor, por permitir acá poder expresarme. Quería preguntar si este modelo PLCC, cuáles son los supuestos de ese modelo y si puede ser usado como un modelo predictivo. En mi caso, estoy valorando una serie de modelos para hacer predicciones acerca de la inflación de la economía de un país. Entonces, no sé si este modelo me pudiera ayudar al respecto. Muchas gracias. Claro que sí, Enio, muchísimas gracias por tu pregunta. Desde mi punto de vista, yo creo que para predicciones financieras, me dijiste, ¿verdad? Sí, Sí. Estaríamos hablando probablemente otros métodos que PLSM. PLSM busca generalmente, se usa cuando tenemos pocas muestras. Y si es un modelo predictivo, ¿sí? Eh, los supuestos los defines tú, definiendo las variables y las relaciones y las correlaciones de esas variables. Eh, y sí, se usa como un modelo predictivo. Generalmente se usa para estudios exploratorios, ¿no es cierto? PLSSM es normalmente usado para estudios exploratorios, como para hacer una validación inicial de que estamos por el camino correcto. Eh, pero yo diría que para análisis financiero, donde tú tienes una cantidad mucho más amplia de data y más bien estás buscando encontrar patrones, yo diría que modelos de Machine Learning te pueden funcionar mejor ok. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. para servirte. Gracias, Enio. Adelante, Soraya Martínez, puedes habilitar tu sonido. Adelante. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, doctor Miguel Ángel, hay una inquietud y de alguna manera, de acuerdo con lo que mencionaba Diego, el compañero Diego hace un momento, la IA a veces en lugar de aportarnos nos roba información. Entonces, esta es como una premisa con la que pues uno está permanentemente temeroso de que si está haciendo investigación doctoral, esa información que surge de la persona como investigador pueda ser tomada por la IA y utilizada y que después ese efecto innovador se pierda justamente porque la IA ya se ha apropiado de esa información. En la investigación, ¿qué sí y qué no se puede hacer o cuáles son las limitantes que se tienen con la IA? O sea, para qué sí es correcto usarla y para qué no es correcto usarla? Muchísimas gracias, Soraya, por la pregunta. Creo que es una pregunta muy, muy compleja, probablemente la más difícil del día. Bueno, que le dejaste para el último. Si no hubiera botado la toalla, que era la primera pregunta. Bueno, te doy varios contextos. El primero, lo que está pasando en Estados Unidos con OpenAI que básicamente lo que OpenAI está diciendo es, señor presidente, tiene que darnos permiso de coger toda la data que está, así tenga copyrights, de poder entrenar a los modelos con toda esa data, porque ya lo hemos venido haciendo, aunque ha sido legal, todo el mundo ha hecho eso y si nosotros no lo hacemos, China lo va a hacer y pues nos va a ganar la carrera. Entonces, lo más probable que pase es que se siga llevando a cabo, ¿cierto? Y que los derechos de autor y todas estas cosas pues queden en una ilusión, puesto que la IA necesita grandes cantidades de data para ser entrenada. Muchas veces tenemos que generar data sintética para lograr los entrenamientos necesarios. Entonces, eh, yo creo que la IA va a seguir utilizando toda la data que esté a su alcance para poder entrenarse. Eso es seguro. Eh, por el lado de que la IA nos robe información,
podría haber dos contextos. Uno, que la información la información a la que le damos acceso pueda hacerla pública dentro de otros parámetros, esos podría ser limitado en base a que la aplicación de inteligencia artificial que estás usando esté configurada de la forma correcta. ¿Sí? Hay varias aplicaciones de inteligencia artificial con las cuales puedes configurar para que solo trabaje con la información que tú le predefines, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, si tú quieres hacer consultas específicas sobre PLSSM, pues tú puedes cargar todos los libros que existen de PLSSM a una base de datos y puedes utilizar inteligencia artificial para relacionarte con esa información solo dentro de esa caja, o sea, solo con información que está ahí, no con información que está en la red, no con información externa, sino solo con información predefinida. Y la información que tú estás y la información que tú le estás dando, que estás intercambiando con la IA, si está digamos, en tu cajita predefinida, pues esa información en realidad no va a ser compartida con otros aspectos. Por ejemplo, sin hacerle publicidad a Google, pero nosotros somos un partner premier de Google Cloud y yo soy un arquitecto certificado de Google Cloud. Entonces, conocemos que cuando utilizas la inteligencia artificial de Google, tu información o la información que tú estás compartiendo con inteligencia artificial no va a ser compartida con otros actores, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú estás usando inteligencia artificial gratuita, es lo más probable que sí, porque de hecho, si no estás pagando por el uso de inteligencia artificial, probablemente el dinero que ellos sacan de darte el uso es del uso de la data que tú estás aportando, ¿no es cierto? Entonces, ese es el trade-off. O me gasto un poquito más y utilizo una inteligencia artificial que sé que puedo mantener el control parametrizado, o me gasto un poquito menos, pero corro el riesgo de que mi data sea usada para otro tipo de ejercicio. Entonces, ese sería el trade-off desde mi punto de vista. No sé si eso te ayuda, Soraya, Gracias, muy amable, doctor. para Claro. servir. Indudablemente una pregunta compleja y muy clara la forma en cómo la has respondido, Miguel. Si no tienen alguna otra pregunta, me gustaría muchísimo agradecer infinitamente, primeramente a ustedes, el estar aquí, este grupo, y creo que hay mensajes que se pueden hacer, ¿no? El tema de colaboración, el tema de equipo, el clima que debe existir dentro de una empresa, organización, institución. Creo que eso es valiosísimo para que todo esto fluya y se crea, ¿no? Nuestra misma institución, la Universidad Internacional de Investigación México, procuramos que esto se comparta, se platique, hagan coloquios al respecto de esto para esta información y así como nos la da Miguel Ángel o cualquiera de ustedes de su aportación es abierto de corazón y transmitiendo la experiencia que esto brilla, porque nos hace crecer a cada uno de nosotros mucho más, ¿no? Yo te agradezco, Miguel Ángel, el tiempo, la preparación y esta experiencia que tan fácil, se ve tan fácil como la transmites, pero hay mucho conocimiento atrás, mucha experiencia que nos la dé. Entonces, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por Usted, estar doctora. ahí y demás. Adelante para cualquiera de ustedes, pues pasen una buena noche pues seguimos en contacto para poder compartir así abiertamente con todos ustedes lo que quieran hacer y seguir adelante. ¿Sí? Bonita noche, un abrazo a todos y cada uno desde México hasta el país en el que se encuentran. Bonita noche, gracias a todos. Muchas Gracias, gracias, Miguel. doctora. Excelente Que tenga noche a buena noche. todos. Doctora, Estén gracias a bien. todos. Gracias Hasta por la luego. información. Gracias. Gracias. Se Buenas las noches vamos a a mandar todos. grabadas, se las vamos a mandar grabada, claro que Muchas sí. gracias, doctora. Gracias, Pase bien. doctora. Sí, Hasta por luego. favor, muchas Gracias. Gracias, buenas gracias. noches. Pase bien. Felicidades. Dios la Gracias. bendiga, doctora. Pase Gracias. bien todos. Buenas noches. Buenas noches.